Hola, bienvenidos una vez más al canal de Sentir y no sufrir ansiedad. En el vídeo de hoy vamos a hablar de los ataques de pánico, que me lo habéis pedido también en muchos comentarios, muchos de vosotros. ¿Qué son los ataques de pánico? ¿Qué síntomas hay? ¿Qué se sienten los ataques de pánico? Y cómo detenerlos y cómo calmarlos. Así que bueno, voy a detenerme en este vídeo porque creo que es importante. No importa que sea largo, porque sé que puede seros útil. Y vamos a ir desglosando de forma detallada cada uno de estos puntos. En primer lugar, ¿qué son los ataques de pánico? Los ataques de pánico son un estado extremo de agitación y de miedo que se incrementa cuando no hay una amenaza real o un peligro presente. En esos momentos podemos experimentar síntomas físicos intensos en nuestro cuerpo, pensamientos catastróficos, angustiosos o un miedo extremo. También solemos sentir esta sensación de peligro inminente, ¿no? De urgencia, de catástrofe, ¿no? Como que algo malo y terrible va a suceder, ¿no? En cualquier momento. Hay tres características comunes, ¿no? A los ataques de pánico. La primera es que es una experiencia, ¿no? Que es amenazante, ¿no? Que nos causa miedo, ¿no? No es un simplemente estar nervioso o asustado, ¿no? Ese ataque de pánico es mucho más, es mucho más fuerte, ¿no? Que simplemente el estar nervioso. Y la segunda característica es que siempre viene acompañada de una urgencia de que hay que hacer algo, como una necesidad imperiosa que tenemos de evitar, de huir de la situación o de buscar a una persona de confianza, ¿no? Que nos alivie este mal momento por el que estamos pasando. Y la tercera característica es eso, que se activa en nosotros esa respuesta o ese mecanismo famoso que ya hemos hablado en otros vídeos de lucha, huida, congelación. Normalmente lo que solemos hacer los ansiosos es huir, ¿no? O queremos evitar, huir, volver a refugiarnos a casa, ¿no? Para volver a ese lugar seguro que consideramos que es nuestra casa. Y así pues dejar de sentir, ¿no? Esa experiencia incómoda por la que estamos pasando, que es el ataque de pánico, que ya te digo que es una experiencia realmente incómoda, que no nos gusta pues a nadie experimentar, ¿no? Y hay otras personas que en vez de huir pueden quedarse a veces congeladas o paralizadas del miedo y pues les cuesta hacer cosas, ¿no? No pueden hacer nada. Esto sería que son los ataques de pánico. Ahora vamos a ver qué síntomas se acompañan con los ataques de pánico. Pues los síntomas de los ataques de pánico suelen ser de dos tipos. De tipo físico, hay síntomas físicos que experimentamos en el cuerpo, y síntomas mentales de tipo cognitivo. Hay muchos síntomas físicos y mentales también muy variados, y a veces se combinan e incluso mutan en el tiempo, ¿no? A veces empiezas con uno y luego aparece otro, y esto es muy normal y a todos nos ha pasado. Voy a mencionar aquí algunos síntomas físicos, los más comunes, pero puede ser que experimentes otros también, que también sean por causa de la ansiedad y que yo no mencione aquí, pero que ya te digo, es que existen multitud de síntomas físicos, ¿no? Que experimentamos en nuestro cuerpo. Los más comunes, pues ese corazón que late rápido, ¿no? Esa sensación de ahogo, de opresión en el pecho, esos mareos, esa inestabilidad, esos problemas de visión, esas piernas temblorosas o que nos vamos a caer, esas náuseas, esa necesidad, urgencia de ir al baño, esa necesidad de huir a ese lugar seguro, a nuestra casa o a un sitio seguro que nosotros vemos así, esa asfixia, esos cambios de temperatura bruscos, esas a veces parestesias que se llaman, ¿no? Esos hormigueos en brazos o piernas, en las extremidades. También síntomas de irrealidad, despersonalización, de realización, ¿no? Como que estás viviendo en una película o como que el tiempo, ¿no? Es como más lento de lo que debiera ir. En fin, muchísimos síntomas más, aquí te menciono alguno de ellos, pero lo cierto es que podríamos hacer un vídeo solo listando esos síntomas, ¿no? También hay síntomas mentales y cognitivos, por ejemplo, esa sensación de pánico inminente, de catástrofe, de que te vas a morir, de muerte inminente, esos pensamientos de y si esto que tengo es peor, y si esto es un infarto. También pueden venir acompañados, por ejemplo, de olvidos de la memoria. A veces estás en ese ataque de pánico, en medio de ese ataque de pánico, pues se te olvida un número de teléfono o cualquier cosa, ¿no? No estás ahí con la memoria activa. Piensa que en esos momentos intensos de ataques de pánico estás inundado ahí por un montón de hormonas, de cortisol, de adrenalina en tu cuerpo, y lo que funciona en ese momento es nuestro cerebro reptiliano, la amígdala de la que hemos hablado en otros vídeos, que es esa almendrita, bueno, en realidad son dos que tenemos aquí en el centro del cerebro, que es el centro del miedo, ¿no? Entonces entramos en lo que se llama ese secuestro de la amígdala, el miedo nos secuestra y ya no podemos pensar racionalmente. Esta parte frontal, que es la lógica, la racional, se desactiva y toma el timón esta parte reptiliana, esta parte del miedo, esta parte de amígdala,
y pues ya no pensamos con claridad, no somos capaces de pensar de forma lógica y racional. Esto nos ha pasado a todos los que hemos tenido ataques de pánico, ataques de ansiedad, por lo tanto quiero decirte que es normal, no te preocupes si estás sintiendo eso en esos momentos y ves que no puedes razonar con claridad, porque es que así es como funciona nuestro cerebro y cómo está diseñado nuestro cerebro en esos momentos. Recuerda que todos esos síntomas de estos ataques de pánico, tanto los síntomas físicos y estos síntomas más mentales o cognitivos, se dan siempre con una característica, en ausencia de peligro real. No hay un peligro real identificable, no hay un tigre ahí, no hay un oso que viene a comernos. Siempre es un peligro percibido que nosotros interpretamos como tal. Y estas sensaciones o estos síntomas físicos o mentales, ¿qué ocurre? Pues que los extrapolamos a que pueden ser una catástrofe, ¿no? Los malinterpretamos. Normalmente los asociamos, pues eso, con un infarto. Por ejemplo, si el corazón late muy rápido, pensamos que nos va a dar un infarto. Si sentimos el mareo, creemos que nos va a dar un ictus o un derrame cerebral. Si no podemos respirar, pues que nos vamos a asfixiar, ¿no? Siempre lo llevamos a la catástrofe relacionada con enfermedades físicas, ya te digo, debido a esa mala interpretación de los síntomas o de las sensaciones que estamos ahí experimentando en ese momento intenso de pánico, en ese momento intenso del ataque de ansiedad. Pero quiero que recuerdes que si estás en medio de un ataque, todos esos síntomas o esas sensaciones son muy molestas, son muy incómodas, pero no son peligrosas. Sí, se siente como si te fuera a dar un infarto, como si te fueras a desmayar o a darte un ictus, ¿no? Un derrame cerebral, pero ese como si no es la realidad, no es lo que está sucediendo realmente. Y es que con la ansiedad, este verbo de parecer, parece que, siento como si, pues siempre está ahí muy arraigado, ¿no? En nosotros, pero tienes que distinguir que esos síntomas no te van a dañar ni te van a causar algún daño físico de carácter permanente alguno. Siempre te digo que primero, para tu tranquilidad, te chequees con un médico, ¿no? Y esto es algo bueno que tenemos que hacer por autocuidarnos, por cuidarnos, ¿no? Nosotros. Y una vez descartado hay un origen biológico, pues entonces lo achacaríamos a la ansiedad. Y los síntomas de la ansiedad para nada pueden hacerte ningún daño, ni te van a volver loco, ni te van a producir, digamos, ningún tipo de dolencia física en tu cuerpo. A partir de ahí, cuando ya sabemos que es ansiedad, vamos a trabajar en esa respuesta a la ansiedad, en comprender, ¿no? Cómo nos sentimos o qué experimentamos y cómo abordarla. Y esto me lleva a la tercera parte. ¿Qué sentimos cuando tenemos esos ataques de pánico, esos ataques de ansiedad? Bueno, pues como te decía, en esos momentos nos vemos inundados por esos síntomas físicos o esos síntomas mentales que pueden ser muy intensos. A menudo, ya te digo, que parecen surgir de la nada, no hay como una razón o un motivo que encontremos de forma clara que los detone, y entonces eso pues nos produce más miedo, no más susto. Los tres miedos que siempre se asocian con los ataques de pánico es ese miedo a morir, ¿no? A que me pase algo malo, a que me muera, ese miedo a volverme loco por los pensamientos, o también el miedo a montar una escena, ¿no? A verme en una situación vergonzante, vergonzosa, que los demás me miren y me critiquen, ¿no? Estos son los tres miedos más comunes, digamos los tres miedos top que tenemos la gente que hemos tenido ataques de pánico. Dicho esto, cuando experimentamos un ataque de pánico, lo que queremos todos es volver a recuperar esa seguridad o esa confianza en nosotros, porque cuando vivimos ese ataque de pánico realmente nos sentimos inseguros, ¿no? Y deseamos pues que pasen, que paren y volver a esa seguridad y a esa comodidad. Pero lo cierto es que todo lo que haces por sentirte mejor o dejar de sentir aquello que sientes, en vez de solucionar el problema, lo único que hace es empeorar la situación. Siempre te digo en este canal, y lo habrás oído en otros vídeos, que los síntomas de la ansiedad son incómodos, muy molestos, muy desagradables, pero no son peligrosos. Y tú me dirás, sí, Patricia, si yo eso lo entiendo, yo de mi parte racional lo entiendo, pero no puedo dejar de sentir este miedo. Y está bien, yo lo entiendo, porque yo sé que tú el miedo que sientes, al igual que me pasaba a mí, es real, porque tú lo estás sintiendo. Pero también quiero que comprendas que en esos momentos, como ya te he dicho, esa parte racional se desactiva y no puedes pensar con claridad. Es el pánico, es el miedo el que habla por ti en esos momentos de síntomas o de pensamientos muy intensos. Ante esto es importante que te recuerdes que estás a salvo y que el ataque de pánico es transitorio, es temporal, que siempre pasa, ¿no? Porque una de las creencias que tenemos es que ese ataque de pánico va a durar para siempre, pero como siempre te digo, tiene un pico y luego siempre desciende y decae. El ataque de pánico no dura más de 10 o 15 minutos. ¿Por qué ocurre esto? Porque simplemente es una causa de tipo biológico. Nuestro cuerpo no puede estar con esas sustancias químicas, esa adrenalina, ese cortisol, tanto tiempo circulando por nuestro cuerpo. Simplemente tienden a desaparecer. ¿Qué pasa? Que
que se quedan más tiempo si nosotros los seguimos alimentando con más miedo, con más resistencia. Si buscamos una forma de controlar, de manejar, en vez de permitirlos y aceptarlos. Porque la salida de la ansiedad o la recuperación, como siempre te digo, la ansiedad es paradójica. Cuanto más evitas el evitar sentir, cuantos más estrategias de evitación, huida o haces, más precisamente estás arraigando en ti patrones que perpetúan el problema, que pueden desembocarte en esa agorafobia, en ya no salir de casa y en un trastorno de ansiedad más agudo. Con esto no estoy minimizando el momento que se siente en el ataque de pánico, el miedo que sientes ahí, que es muy real, pero sí que quiero que te des cuenta de que son esas estrategias de evitación y de resistencia las que lo están reforzando y hacen que se perpetúe por más tiempo del que le correspondería, porque ya te digo que la tendencia natural es a disiparse si no le añadimos más gasolina y más fuego a ese ataque de pánico, que en este caso la gasolina, ya te digo, sería esa resistencia y esa evitación. Y ahora iríamos al último punto, cómo calmar o cómo detener esos ataques de pánico. Esa experiencia incómoda que estoy atravesando, pero no peligrosa, recuerda. Pues bueno, aquí está la clave. No hay que intentar calmar ni detener los ataques de pánico. Los ataques de pánico no se calman ni se detienen. Al contrario, hay que usar la intención paradójica. Hay que abrazar el pánico para llegar a esa calma, que yo no lo diría calma, lo diría como una situación de confianza, de resiliencia, de fuerza, de poder, de empoderamiento ante aquello que estás sintiendo y está sucediendo. Digamos que yo aquí te planteo un abordaje distinto. Si ves en otros vídeos o en otros canales técnicas para detener o para calmar un ataque de pánico, ¿qué te van a dar? Técnicas de respiración, técnicas de grounding, técnicas de mindfulness. ¿Esas técnicas están mal? ¿Son incorrectas? Pues sí y no. ¿A qué me refiero? A una persona que ha tenido un ataque de pánico puntual, porque ya te digo, yo creo que todas las personas en algún momento de nuestra vida hemos tenido o vamos a tener un ataque de pánico puntual por una situación, una desgracia, una adversidad que nos sucede, puede servirle usar estas técnicas de grounding, de contar, de mindfulness en esos momentos. Pero las personas que ya hemos desarrollado un trastorno de ansiedad, un trastorno de pánico y tenemos miedo, ¿no?, a esos ataques de pánico, a que se repiten, normalmente esas técnicas las usamos con la intención de evitar, intentar que no se repita el ataque de pánico, que no vuelva a suceder, ¿no? Es siempre con esa idea de vernos libres de eso que estamos sintiendo. Y ahora yo aquí el abordaje que te propongo es diferente, es que abraces el pánico, que abraces la incomodidad, que uses esa aceptación de la que hemos hablado en otros vídeos. Y esta es un poco la clave, ¿no?, de cómo superar esos ataques de pánico. Fíjate que la palabra aceptación, como ya vimos en lo que significaba, implica la no lucha, la no resistencia, ¿no? Hacer todo lo contrario de todo lo que venías haciendo antes, que era luchar y resistirte. Ahora se trata de abrazar la incomodidad, dejar que esas sensaciones te atraviesen sin oponer resistencia. Y tampoco buscar esa calma o esa detención del pánico, del ataque de pánico, porque cuanto más intentas calmarte, más le estás enviando esa señal a tu cerebro de que realmente es peligroso ese ataque de pánico, esos síntomas que estás sintiendo de forma intensa, esos pensamientos que estás sintiendo, y al final el pánico, ¿qué hace? Que se crece y se intensifica, y precisamente lo que querías evitar es lo que más tienes, porque estás mandando el mensaje erróneo a tu cerebro. La forma de superar los ataques de pánico es abrazar el pánico, aceptarlos. Hay otra palabra que también me gusta mucho, que es la rendición. Lo que pasa es que esta palabra siempre se usa como derrota, y la rendición no es una derrota, al contrario, es un triunfo. La rendición es aceptación, aceptar que lo que estoy sintiendo está bien sentirlo y no querer cambiarlo porque no es peligroso, y simplemente dejar que esas sensaciones sigan su curso natural, que ese ataque de pánico siga su curso natural, que su curso natural es desaparecer y disolverse, si no le añadimos más miedo, ni más tensión. Ese rendirse al momento presente es la aceptación real, la aceptación incondicional. Es soltar esa necesidad de control, de controlar cada aspecto, cada síntoma, cada pensamiento de ese ataque de pánico, y simplemente confiar en que va a pasar y que vas a estar bien. Tener la voluntad de que ese ataque de pánico siga su curso, con sus síntomas, con sus pensamientos, con todo lo que traiga, sin tú interferir en él. Por tanto, aquí no hay técnicas ni hay estrategias para calmar o detener un ataque de pánico. Todas esas técnicas de calmar, erradicar,
parar un ataque de pánico, debes de cambiarlas por, digamos, técnicas de aceptación, que tampoco me gusta llamarlas técnicas, bueno, pues por aceptación, por rendición, por permitir, por abrazar. También habrás oído esto de surfear la ola, navegar la ola, atravesar la tormenta. Y es que precisamente es en la rendición donde vas a encontrar esa libertad, esa liberación, esa calma que buscas, pero no como calma en sí, sino como forma, ya te digo, de empoderamiento, de resiliencia, de fuerza, de confianza, para saber que vas a poder abordar lo que venga en el futuro, que tienes las herramientas necesarias en ti para hacerlo. Se trata también, como te decía en otros vídeos, de pasar de ser una víctima de la ansiedad, dejar de ver a la ansiedad como ese monstruo aplastante, amenazante, a verlo simple como un observador curioso de esas sensaciones o esos pensamientos que son muy incómodos pero que no pueden hacerte nada malo. ¿Y cómo se hace esto, no? Porque tú me dirás, dame pasos, dame estrategias, dame tips, dame técnicas. Pues no hay pasos aquí, ni hay técnicas ni hay estrategias. Los pasos que tienes que hacer son pasos de no hacer. ¿A qué me refiero? Esto también me lo preguntaba Araceli, ¿no? ¿Qué hacer en estos momentos de pánico intenso cuando estoy con los síntomas muy elevados? Pues ahí no hay nada que hacer. En vez de algo que hacer, hay algo que no hacer. Tienes que dejar de hacer lo que estabas haciendo. Y ojo, que el no hacer es mucho más difícil que hacer, porque cuando estás en esos momentos de ese miedo elevado, tienes urgencia de hacer cosas, de pararlos, de aliviarte, de decir yo quiero huir de esta situación, parar esto, llamar a mi padre, llamar a mi hermana que vengan a salvarme por mí. Pues tienes que parar esa necesidad o esa urgencia de hacer cosas para salvarte, porque no tienes por qué salvarte, no estás en peligro. Esto que te digo, claro, evidentemente es muy fácil de decir, es más difícil de hacer y requiere práctica, tiempo y constancia, pero ahí está la clave. Debes también soltar esa exigencia que te estás imponiendo a ti mismo de qué pasos tengo que hacer, qué técnicas tengo que hacer, qué estrategias tengo que hacer, porque lo estás haciendo, normalmente lo hacemos con esa intención correcta de vernos libres de la ansiedad, y la intención correcta sería abrazar la ansiedad y permitirla y dejar que fluya de forma natural para ver cómo se disipa y después no pasa nada ni ninguno de esos miedos que temíamos. Los pasos que hay que hacer para calmar o detener un ataque de pánico son pasos de no hacer nada para calmar ni detener un ataque de pánico. ¿Y qué son esos pasos de no hacer? Pues no luchar, no resistirte a la ansiedad, no intentar controlarla, no huir, no usar comportamientos de seguridad, no llamar, ya te digo, a una persona de confianza, no ir a tu casa, no huir a tu casa o a un lugar seguro, no tratar la ansiedad como ese monstruo amenazante que te aplasta, no cambiar esa actitud con la que ves la ansiedad, verla como una respuesta natural que sí que es cierto que se ha detonado en un momento equivocado porque no hay una amenaza real o un peligro real, pero que pasará, que es muy incómoda, muy molesta, pero que no es peligrosa y no puede hacerte daño alguno. Y esto, ya te digo, es muy difícil de hacer, porque ya te digo, es contraintuitivo, es el enfoque contraintuitivo, es ir en contra de todos nuestros instintos de querer hacer, de intentar de aliviarnos, de intentar buscar soluciones para arreglar esto, cuando la solución precisamente está en no buscar esas soluciones, en tener el coraje de no hacer caso a esa urgencia que me dice la ansiedad. Si recuerdas en el otro vídeo, en hacer lo contrario que me diga la ansiedad, pues si me dice que huye, pues yo no huyo, aquí me quedo. Y en dar ese salto de fe hacia un territorio que es inhóspito, probablemente inexplorado antes para ti, porque ahora estás haciendo algo diferente, respondiendo a la ansiedad, abrazando el pánico, abrazando la incomodidad. Y esto, ya te digo, es sencillo o simple de decir, pero no tan fácil de hacer. Siempre recuerdo esta metáfora de las arenas movedizas, que no es que yo haya visto arenas movedizas solo en las películas, ¿no? Pero cuando luchas, cuando te resistes a ellas, más te hundes. Sin embargo, cuando flotas, cuando te rindes, cuando lo permites estar, vas surgiendo poco a poco hacia la superficie y te liberas de ella, llegas a esa liberación. Pues esto más o menos es lo que hay que hacer con la ansiedad. Rendirse, aceptar los síntomas, aceptar aquello que estás sintiendo y rendirte a la experiencia con este nuevo enfoque, con este nuevo abordaje, en lugar de usar la lucha y la resistencia a ella. Por supuesto, las primeras veces cuesta más. Vas a tener que sacar ese coraje y dar ese salto de fe, porque para ti al principio puede ser, ya te digo, un terreno inhóspito, pero tienes que confiar que otras personas como yo y otros antes lo han
hecho y han visto que este es el camino. Te invito a que aceptes este desafío de aceptar este nuevo enfoque, de abrazar el pánico, de aceptarlo, de no hacer nada cuando se presente ese ataque de pánico o ese ataque de ansiedad, y tratarte con compasión y con amabilidad, porque estás haciendo cosas que son difíciles, que te están costando, y eso tienes también que felicitarte por ello, tratarte con compasión, porque ya te digo, requiere paciencia y tiempo, y permitir que las cosas sucedan a su propio ritmo, aceptando también que puede haber altibajos y contratiempos a lo largo de ese camino. Así que te invito a que uses esa aceptación, esa rendición a la ansiedad, entendida como esa manera de dejar de luchar y de entregarte a la experiencia que estás viviendo, porque la única manera de ganar esta guerra, si quieres llamarlo así, es precisamente abandonar la lucha, es rendirse y aceptar lo que sientes. Cuando tú renuncias a la lucha, verás que es que nunca había necesidad de luchar, que habías estado usando el abordaje equivocado hasta ahora. Y tu mente te va a decir, ¿pero qué estás haciendo? ¿Cómo vamos a permitir esto? Pero al final tienes que encontrar ese coraje, ese poder en ti y lanzarte a esa red invisible o a ese salto al vacío. Quiero hacerte un vídeo de una meditación guiada, de un poquito para practicar esa aceptación a los síntomas, y también quiero hacerte otra de los pensamientos, ¿no? De dejarlos pasar y no engancharte a ellos, que creo que te ayudarán. Así que bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, de qué son los ataques de pánico, qué síntomas tiene, cómo los sentimos y qué hacer para calmarlos y detenerlos, que realmente es más un no hacer, dejando de intentar buscar ese alivio inmediato y simplemente concentrarnos en abrazar y permitir, que es lo que nos va a producir esa liberación a largo plazo. Bueno, pues como siempre, muchas gracias por ver este vídeo y este canal. Déjame un comentario si la información te gusta o un like, y nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias.